Buenos días. Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 28 de abril de 2026. Agradecemos su presencia tanto en Santa Fe como aquí en Observatorio. Agradecemos igualmente a quienes nos acompañan en línea. En esta ocasión vamos a discutir un caso que se manejó y se diagnosticó inicialmente como una neumopatía intersticial. El combustible de todo esto pues es el entusiasmo del doctor Padua por estudiar estas enfermedades, que afortunadamente, como les he dicho siempre, en este hospital no se ve mucho de nada, pero se ve poquito de todo, entonces hay que saber de todo. Agradecemos a los participantes su entusiasmo, la sesión les quedó indudablemente muy bien, ellos decidieron más o menos el orden en el que se presentan las cosas, a veces presenta primero lo que el paciente tuvo y luego haces la revisión, pero la gente se te duerme. A veces presentas primero la revisión y luego al paciente. Agradecemos, como les digo, entonces a los participantes de medicina interna, imagen, diagnóstico y terapéutica, patología quirúrgica y biología molecular. Sin más problema, les doy la palabra al doctor Robles. Hola. Gracias. Hola, buenos días, soy Javier, soy residente de medicina interna y vamos a empezar con la presentación del caso clínico. Se trata de un hombre de 65 años, quien es originario y residente de la Ciudad de México. Él se dedica a su consultor financiero. Y de antecedentes relevantes es importante destacar que en su línea materna tiene carga de artritis, aunque esta artritis no fue especificada de qué tipo, y de personales no patológicos es importante recalcar que tiene un índice tabáquico de 20. De sus personales patológicos, en 2017 el paciente fue diagnosticado con una enfermedad pulmonar intersticial que en un hospital externo se diagnosticó como una neumoconiosis mediante una biopsia pulmonar que se hizo por biotoracoscopía y por este diagnóstico recibió esteroide sistémico por casi un mes y desafortunadamente en este hospital externo desecharon las laminillas después de 5 años, entonces ya no contamos con acceso a estas. Sin embargo, es importante mencionar que el paciente no tenía exposiciones ocupacionales claras, por lo cual el diagnóstico quedaba un poquito en duda. De otras cosas relevantes, el paciente tiene hipertensión arterial sistémica, que estaba bajo buen control, síndrome de apnea obstructiva del sueño con oxígeno suplementario sin CPAP y una neuropatía periférica motora sensitiva de pequeñas fibras de predominio de miembros pélvicos que se manejaba con pregabalina y con varias alergias. Su padecimiento actual empieza en noviembre del año pasado, cuando acude a consulta después de 3 meses con una tos seca persistente y una disnea progresiva, que inicialmente fue de esfuerzo y posteriormente se convirtió en una disnea en reposo, que condicionaba una importante limitación funcional. Cuando se valoró en consulta, se documentó una hipoxemia grave con una saturación de oxígeno en 70% y un incremento del trabajo respiratorio. Y al interrogatorio por aparatos y sistemas, el paciente negaba manifestaciones articulares, musculares, cutáneas, constitucionales, por ejemplo, fiebre o pérdida de peso o sudoración en las noches, y persistía con su neuropatía sensitivo-motora distal de predominio de miembros inferiores. A la exploración física, el paciente se encontraba en buen estado general, sin embargo, con ligero aumento de trabajo respiratorio. A la auscultación pulmonar se escuchaban estertores en velcro bivasales, el corazón se escuchaba completamente normal y no había acropaquia en los dedos de las extremidades. En sus laboratorios iniciales destacaba una biometría hemática con una ligera leucocitosis a expensas de neutrófilos, un coagulograma que estaba completamente normal, y en la química sanguínea y los electrolitos estaban normales, sin embargo destacaba un CO2 que nos habla del bicarbonato que estaba un poco elevado, probablemente por la acidosis respiratoria crónica que tenía este paciente. Me voy a saltar las preguntas de discusión, al ratito las vamos a mencionar al final de la presentación. Y para comentarles rápidamente de la evolución del paciente, ante la gravedad del cuadro y la poca certeza diagnóstica inicial de la neumoconiosis, se intentó conseguir las laminillas, sin embargo, como comentábamos, estas laminillas se desecharon después de 5 años en el hospital externo. Entonces se dio un manejo inicial con prednisona, 40 miligramos con una titulación negativa, y este paciente tuvo una respuesta clínica inmediata y significativa. Durante el descenso progresivo del esteroide, el paciente tuvo una recaída en febrero de 2026
y se manifestó nuevamente por desaturación y deterioro respiratorio. Durante su evolución clínica y diagnóstica, el paciente se hizo unas pruebas de función respiratoria, las cuales eran significativas por un patrón restrictivo, a diferencia de las que se había hecho en 2017, y se hizo un perfil inmunológico, una tomografía de alta resolución y una nueva biopsia pulmonar mediante toracoscopía derecha con resección en cuña el 18 de marzo de este año. En el panel inmunológico y de miocitis destacaban un patrón de anticuerpos antinucleares de 1 a 80, previamente habían estado en 1 a 60, y el resto de los anticuerpos, tanto sistémicos como de miopatías inflamatorias, estaban negativas. Esto me lo voy a saltar. Y por lo tanto, en este momento se concluyó que el diagnóstico presuntivo, tanto por clínica como por laboratorio, se trataba de una enfermedad pulmonar intersticial que respondía a esteroide y manifestaciones extrapulmonares como neuropatía. Los hallazgos en el perfil inmunológico, si bien no demostraban que tuviera una enfermedad autoinmune de base de manera contundente, no se podía excluir de manera contundente tampoco, por lo que el diagnóstico presuntivo se hizo de una enfermedad pulmonar intersticial con datos de autoinmunidad. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de la biopsia, pero respectivo a los estudios microbiológicos que se hicieron con el espécimen, salió unos medios de cultivo que están completamente negativos. Y le cedo la palabra. Buenos días, mi nombre es Daniela y voy a presentar la parte de imagen. La primera imagen que obtuvimos fue una radiografía de tórax en proyección posterior anterior y lateral, donde vemos un patrón intersticial reticulonodular de predominio en los campos pulmonares inferiores y medio, justo donde se lo señalo con los círculos rojos. Después obtuvimos una tomografía de tórax simple en ventana pulmonar. Se realizó un estudio tomográfico de tórax con modalidad helicoidal multidetector en fase simple, donde se abarcó desde el opérculo torácico hasta las bases pulmonares. En esta tomografía lo que alcanzamos a ver es un patrón de vidrio delustrado, difuso sin claro respeto subpleural, asociado a un engrosamiento septal o interlobulillar generalizado. Se observa de igual manera múltiples opacidades de alta atenuación con morfología lineal y fina, y ramificada de predominio subpleural, peribroncovascular, siguiendo la arquitectura intersticial pulmonar. También se pueden ver opacidades calcificadas con patrón que llamamos en árbol de brote, en relación con depósito de material mineralizado en el intersticio distal, y también veíamos algunas bulas de predominio en regiones medias y basales. En las regiones basales, los hallazgos previamente descritos se hacen más evidentes, identificando nuevamente estas opacidades lineales finas y ramificadas de alta atenuación, así como focos calcificados con patrón en árbol en brote de predominio en los lóbulos inferiores. Ahora vemos la tomografía computada de tórax simple, pero en ventana mediastino. En ventana mediastino se identifican igual múltiples focos hiperdensos de distribución difusa en el parénquima pulmonar, algunos con tendencia a disposición lineal, con predominio en regiones basales nuevamente, y estos focos tomamos las unidades Hounsfield y daban aproximadamente 400, que eso habla de que son compatibles con material de densidad cálcica o ósea, en correlación con los hallazgos observados en ventana pulmonar. Ya metiéndonos un poco a la revisión, vamos a hablar de calcificación y osificación pulmonar. La hiperatenuación pulmonar puede deberse a calcificaciones o osificaciones, ambos fenómenos comunes tanto en patología, histología y con características radiológicas distintas. Les hice este cuadro para poder distinguir en dónde cae cada enfermedad. Las opacidades calcificadas en pulmón se clasifican según su mecanismo de formación, es decir, si corresponden a que sea un depósito de calcio, una formación de hueso o una acumulación de material dentro de los alvéolos. Un segundo. El depósito de calcio se incluye en dos mecanismos, la calcificación metastásica, que vamos a hablar más de ella, pero se asocia a alteraciones en el metabolismo calcio-fósforo, y la calcificación distrófica, que ocurre en tejido previamente dañado. En este último grupo se van a incluir entidades como infecciones, por ejemplo, tuberculosis, histoplasmosis, enfermedades inflamatorias,
como la sarcoidosis, procesos por exposición como silicosis, así como necrosis, infartos, y también se incluyen los tumores benignos y malignos, ya que fisiopatológicamente pueden presentar calcificación distrófica. Sin embargo, se los puse en otro rubro porque para radiología muchas veces se describen por separado. Primero, las enfermedades por depósito de calcio. Vamos a incluir la calcificación pulmonar metastásica y la calcificación distrófica. Las calcificaciones metastásicas hablan a la disposición de calcio en tejido pulmonar previamente normal, eso es lo que la diferencia de la otra enfermedad, y se relaciona con alteraciones sistémicas del metabolismo, como son calcio, fósforo, y en este contexto la elevación de las sales de calcio séricas van a precipitar al parénquima pulmonar. Las principales causas, vamos a verlo en insuficiencia renal crónica, en hiperparatiroidismo y en hipercalemia. Es importante señalar que el término metastásico puede resultar confuso y a veces sugiere procesos malignos. Sin embargo, en este contexto no se relaciona con cáncer, sino con la diseminación sistémica del exceso de calcio hacia los tejidos normales. De hecho, la malignidad rara vez es la causa calcificación. Las características radiográficas, la radiografía en tórax suele ser normal debido a su baja sensibilidad para depósitos finos de calcio. Cuando existen hallazgos, el más frecuente puede llegar a ser una consolidación inespecífica del espacio aéreo que puede simular edema o neumonía. Y en la tomografía vamos a ver este patrón de opacidades de alta atenuación de distribución difusa con presencia de nódulos centrilobulillares, consolidaciones de mayor densidad con posible aspecto granular o arenoso, y la afección es típicamente bilateral, simétrica, con leve predominio en lóbulos superiores y un espectro que va desde nódulos puntiformes sutiles en fases iniciales hasta un patrón más extenso de tipo miliar o centrilobulillar en casos más evidentes. La calcificación distrófica se produce en el contexto de una lesión pulmonar previa, necrosis o fibrosis, y provoca un aumento de los niveles de sales de calcio a nivel local, pero no sistémico. Las causas más comunes van a ser las enfermedades inflamatorias granulomatosas crónicas, como la sarcoidosis, la histoplasmosis y la tuberculosis. Otra forma de enfermedad pulmonar crónica, como la fibrosis intersticial y la enfermedad pulmonar obstructiva. Les puse este caso porque primero vamos a ver un paciente con TB antigua. Después se va a formar, tuvo una infección, se formó un granuloma y al final este granuloma se calcificó. Se caracteriza por su localización en áreas de daño pulmonar previo, por lo que su distribución puede ser focal o multifocal, con frecuencia es asimétrica, se identifica en regiones de inflamación o infección previa, fibrosis o cicatrices o lesiones tumorales, y las calcificaciones suelen presentarse como opacidades de alta atenuación de morfología nodular o irregular, variable que va desde focos puntiformes milimétricos hasta nódulos calcificados más grandes o áreas de consolidación con componente hiperdenso. Vemos aquí una radiografía de tórax posterior-anterior, donde se identifica en el hemitórax derecho una imagen de opacidad nodular de morfología ovoidea, de contornos bien definidos que presenta focos de calcificación en su interior, hallazgos compatibles con un tuberculoma pulmonar. Por otra parte, la sarcoidosis es una enfermedad multisistémica de etiología desconocida, caracterizada por un proceso granulomatoso no calcificante que puede afectar múltiples órganos y alterar la arquitectura tisular. En las tomografías, que es el estudio más sensible, va a permitir que detectemos tanto afección ganglionar como parenquimatosa, la identificación de un patrón típico de micronódulos con distribución prelinfática es altamente sugestiva de sarcoidosis. El hallazgo ganglionar más frecuente es la adenopatía mediastínica e ilear bilateral y simétrica, predominantemente paratraqueal derecha e ilear. Y el patrón típico que vamos a ver son micronódulos de distribución perilinfática de tamaño milimétrico con distribución bilateral y simétrica de predominio en lóbulos superiores y medios, y estos micronódulos pueden confluir. Las enfermedades con formación de tejido óseo, vamos a hablar sobre la osificación pulmonar difusa. Esta es una entidad muy poco frecuente, caracterizada por formación de hueso maduro en el parénquima pulmonar, generalmente en respuesta o daño crónico. Va a afectar principalmente a hombres en la sexta década de la vida. Habitualmente son pacientes asintomáticos o con síntomas leves, por lo que con frecuencia se identifica de manera incidental o en etapas avanzadas de enfermedad pulmonar crónica.
Presentan dos patrones principales, que son el nodular y la dentiforme, que corresponden a diferentes formas de respuesta metaplástica del pulmón ante daño crónico, y ambos pueden coexistir en un mismo paciente. En el patrón nodular vamos a ver que es menos frecuente, se asocia a hipertensión venosa pulmonar y clásicamente a pacientes con enfermedad valvular mitral. La tomografía se van a ver nódulos pequeños de 1 a 5 milímetros de alta atenuación, distribución más bien difusa o periférica, y pueden confluir formando nódulos mayores. En esta tomografía axial en ventana pulmonar mostramos estos múltiples nódulos en vidrio de lustrado de pequeño tamaño, de distribución difusa con predominio en los lóbulos inferiores y regiones periféricas, varios de ellos con sutil aumento en la densidad. Y la osificación pulmonar difusa de patrón dendriforme, 2 veces más frecuente que el lado nodular, se asocia a procesos de inflamación pulmonar crónica, como fibrosis pulmonar idiopática, amiloidosis, exposición a asbestos, tratamiento con busulfán o fibrosis quística. En la tomografía lo que vamos a ver son estas opacidades lineales finas ramificadas de alta atenuación, siguen la arquitectura de intersticio de predominio subpleural y, como les mencioné, el aspecto típico en árbol. En la tomografía de tórax en ventana pulmonar vemos estas reconstrucciones tanto sagital y axial, identificamos las ramificaciones intersticiales lineales en los lóbulos inferiores, principalmente en el izquierdo, en donde está el recuadro negro, asociado a pequeños focos nodulares hiperdensos que están intercalados en el parénquima, compatibles con centros de osificaciones, estos donde están las flechas, y se observa cómo las áreas de osificación siguen la arquitectura del intersticio pulmonar. Las enfermedades con depósito alveolar, vamos a ver la microlitiasis alveolar. Esta afección igual es rara, está caracterizada por depósito interalveolar generalizado de microlitos esféricos de fosfato de calcio. La mayoría de los casos se notifican en Asia y en Europa. Son pacientes que los encontramos asintomáticos y se descubren de forma incidental en una radiografía de tórax. Puede progresar a fisiología pulmonar restrictiva, hipoxemia e insuficiencia respiratoria. Y en la radiografía vamos a ver calcificaciones con aspecto de arena distribuidos por todo el pulmón. La tomografía se van a ver calcificaciones con aspecto de arena distribuidos por todo el pulmón con distribución subpleural y peribronquial, típicamente menores a 1 milímetro, y otras características también van a incluir patrón en empedrado, tabiques interlobulillares calcificados que son prácticamente hepatoneumónicos, pequeños quistes subpleurales y opacidades en vidrio de lustrado tienden a ser más frecuentes en los niños. La radiografía de tórax se observa aumento difuso de la densidad en ambos pulmones con atenuación de tipo calcificado con predominio en zonas medias e inferiores, y en el hemitórax izquierdo a nivel de medial se identifica una mayor lucidez entre el parénquima pulmonar hiperdenso y la pared torácica. La microlitiasis alveolar, como les mencioné, vamos a ver este engrosamiento septal irregular y grosero. Vamos a ver afección en vidrio de lustrado que puede simular un crazy paving, predominio en bases pulmonares, y también vamos a buscar siempre focos de calcificación en ventana de mediastino. Y ya por último, los tumores calcificantes y osificantes los vamos a dividir en amartoma y condroma, que son benignos, y los tumores pulmonares metastásicos. Los benignos son es el amartoma, que son neoplasias benignas compuestas de cartílago, tejido conectivo, músculo, grasa y hueso. En la tomografía suelen manifestarse incidentalmente como nódulos solitarios, bien delimitados, generalmente menores a 4 centímetros, van a estar en la periferia del pulmón, de las cuales entre el 20 y el 30% van a presentar calcificaciones internas de aspecto de palomita de maíz, y la presencia de grasa observada en el 60% de los casos es patoneumónica. Y el condroma, por otra parte, es un compuesto principalmente de cartílago, van a ser de mayor tamaño, y las calcificaciones más densas van a carecer de grasa macroscópica que pueden observarse en los amartomas. Y por último, los tumores metastásicos, la presencia de calcificaciones en un nódulo o masa pulmonar solitaria, clásicamente se han considerado un signo de benignidad. Sin embargo, este hallazgo también puede observarse en neoplasias malignas, por lo que no es específico. Y entre los tumores primarios, los tumores neuroendocrinos pulmonares como los carcinoides típicos y los carcinomas neuroendocrinos de células grandes pueden presentar calcificaciones. Los carcinoides son lesiones endobronquiales bien delimitadas e hipervasculares localizadas en las regiones centrales periféricas, y la calcificación intratumoral generalmente es gruesa, se observa con mayor frecuencia en lesiones centrales y de mayor tamaño. Y bueno, eso sería todo por mi parte.
Hola, buen día, soy Fernanda y pues tras esa excelente revisión de las diferentes patologías que podrían presentarse de la manera que se están presentando en este paciente, nosotros nos vamos a enfocar más que nada a hablar un poquito de cómo nosotros en el laboratorio de patología podemos dejar o establecer bien en claro que lo que estamos viendo en el microscopio se trata de una osificación pulmonar difusa, o sea, osificación heterotópica y no la presencia de calcificaciones. Entonces, empezando con el hueso heterotópico, es decir, la osificación pulmonar difusa, lo que nosotros debemos tener bien en claro a partir de ahorita es lo que ya nos explicó Daniela. Podemos encontrar la presencia de la osificación dendriforme, como esta que vemos aquí, y además de cómo en la literatura, con el uso de hipoclorito de sodio en el pulmón, pudieron de manera casi poética digerir el pulmón para obtener los fragmentos macroscópicos de esta osificación heterotópica. Nosotros intentamos hacer eso, lamentablemente, en nuestro caso, los fragmentos ya estaban muy chiquitos, por lo que no iba a ser posible, ya que nosotros realizamos cortes de las piezas macroscópicas. Bueno, algo muy interesante de la osificación dendriforme es que en ocasiones podemos encontrar médula ósea o tejido óseo, porque pues lo que estamos viendo básicamente es hueso en un lugar en donde usualmente no lo encontramos, el pulmón. También existe la forma nodular, como nos explicó Daniela. La característica que más nos llama la atención a nosotros es que esta osificación, que es la más común, se encuentra como masas nodulares que se extienden hacia los espacios alveolares, que se encuentran rodeados entonces por el epitelio pulmonar. Y esto se debe a que este hueso se forma a partir de exudados alveolares que quedan pues dentro del alveolo, que después llegan a la fibrosis. Esta fibrosis se organiza y en ocasiones no se queda en la fibrosis, sino que evoluciona, podemos decirlo, hacia la formación de hueso, la osificación. Y aquí es donde entra la luz polarizada como una herramienta muy útil para nosotros para determinar que lo que estamos viendo es hueso. Y bueno, importante recordar que pues el woven bone, que nosotros conocemos como hueso fibroso, pues al nosotros usar la luz polarizada no vamos a ver una característica que nosotros debemos encontrar en el hueso laminar, que es que cuando usamos la luz polarizada, por ejemplo, en este hueso adyacente a un osteosarcoma, vemos la lamelización de este hueso. Este hueso es laminar. Podemos observar las lamelizaciones que los osteocitos fueron formando al momento de que fueron creando la matriz extracelular del hueso. Este mismo osteosarcoma, al polarizar el osteoide maligno, no encontramos esa organización que sí tiene el hueso laminar. Hay muchas entidades que pueden crear hueso heterotópico. El adenocarcinoma pulmonar es uno de ellos. Aquí en esta luz polarizada, como pueden ver, vemos perfectamente la lamelización de este hueso. Y a manera de adelantarles, en nuestro caso, al momento de usar la luz polarizada, vemos esa perfecta organización que es lo que buscamos en el hueso para nosotros determinar que este es hueso heterotópico. Otra herramienta que utilizamos es el SATP2. Este es un factor nuclear que es clave para la diferenciación de osteoblastos. Como podemos ver en nuestro hematoxilina y eosina, como vemos aquí, en este corte histológico, aquí vemos la lesión osificada. Podemos ver los osteocitos que están ya dentro de la matriz extracelular y alrededor, evidenciado con el SATB2, vemos los osteoblastos. Estas células con diferenciación osteoblástica que forman un ribete alrededor de esta lesión osificada.
Entonces, estas son algunas de las guías que nosotros tenemos para decir que esto no es una calcificación. Ejemplos de calcificación es la calcificación metastásica pulmonar, que les explicó muy bien Daniela, que es una enfermedad pulmonar metabólica en la que hay depósito de calcio en el pulmón. Como pueden ver, aquí no vemos ni la presencia de osteocitos, ni la presencia de osteoblastos, ni la laminización del hueso. Igual con la microlitiasis alveolar, que es una enfermedad congénita autosómica recesiva, que es pues muy poco frecuente, pero lo que se observa en este caso es la presencia de calciosferitas, es decir, calcio y fósforo, que se va formando en el espacio intraalveolar. Continuando con nuestro caso, pues ya a nosotros nos llegó una biopsia en cuña del segmento posterior del lóbulo superior derecho, así como una cuña del segmento basal anterior derecho. Y en nuestra foto macroscópica, como podrán ver, es la primera que les muestro, porque realmente en la literatura no encontramos fotos macroscópicas de estas lesiones. Y lo que pueden ver aquí de azul, no se preocupen, el paciente no era azul, pero esta es tinta que nosotros utilizamos para marcar la pleura. La pleura, como podemos ver, es lisa, aquí se puede ver que era de un color café oscuro. Y al corte, el parénquima pulmonar fuera de estas partes de aquí, que no es un efecto de la luz, sino que son lesiones de forma irregular, bien delimitadas, sólidas, blanquecinas y que tenían consistencia muy dura. Al corte a nosotros se nos dificultó mucho realizar los cortes por la densidad tan grande que tenían estas lesiones. En este corte histológico, en esta fotomicrografía a bajo aumento, aquí podemos encontrar lesiones osificadas asociadas a focos de neumonía organizada cicatricial, como pueden ver aquí. Aquí podemos observar el hueso heterotópico, en esto que les estoy marcando aquí, y aquí la neumonía cicatricial organizada. Fuera de estos focos, es decir, el parénquima pulmonar adyacente, como podemos ver en los alvéolos, en realidad no vemos ninguna lesión, estos son alvéolos normales. Y así en muchísimas de los campos en los que nosotros veíamos, campo al que íbamos, campo en el que nosotros veíamos esta lesión osificada asociada a esta fibrosis. Aquí podemos ver una lesión osificada dendriforme, en donde encontramos tejido adiposo. Buscamos específicamente la presencia de médula ósea, sin embargo, no la encontramos en ninguno de estas lesiones. Ahora, es importante para nosotros determinar si lo que estamos viendo, estas lesiones, tanto fibrosas como osificadas, estaban en el parénquima pulmonar o en las luces alveolares del pulmón. Lo que pudimos evidenciar con esta fotomicrografía a mayor aumento es que esta lesión, esta cicatriz, como podemos ver aquí, está rodeada por epitelio alveolar. Esto es la fibrosis, lo que se ve de un tinte rosa con células dispuestas de manera puntiforme. Estos puntitos que vemos aquí son las células. Este es el tejido fibroso y lo que vemos alrededor, en esta parte de aquí, es el epitelio alveolar que está rodeando a estas lesiones fibrosas. Otra pista que nos ayudó a determinar que estas lesiones se encuentran de manera intraalveolar es que aquí podemos ver la fibrosis, las cicatrices y estas células que ven aquí, que son poligonales, con más citoplasma, con un citoplasma eosinófilo, un núcleo un poquito más grande, regular, redondo. Estos son macrófagos alveolares. Estos suelen estar dentro de la luz alveolar. Entonces, vemos la proximidad de estos macrófagos con esta lesión y concluimos entonces que estas lesiones se encuentran dentro de la luz alveolar. Algo que mencionar es que la neumonía organizada no es un evento estático, es un evento que evoluciona, que sigue evolucionando. Y eso lo podemos evidenciar con esta tinción de histoquímica especial, el pentacrómico de Movat, en el que
vemos fibras de colágeno verdes que corresponden a colágeno inmaduro, acompañadas de fibras de colágeno amarillas, como estas que vemos aquí, que este es colágeno maduro. Y de manera interesante y afortunada en este corte, vemos cómo el tejido fibroso se está organizando y enseguida, en esta parte de aquí, vemos el hueso láminar con sus osteocitos. Entonces podemos ver cómo esta neumonía, casi que en vivo, se está organizando. Después, en muchos de los campos podemos ver la progresión de la osificación. Aquí vemos el tejido de fibrosis, que ya les he estado mencionando, y aquí podemos empezar a ver el inicio de la osificación, el depósito del material extracelular, así como los osteocitos viables están siendo ya rodeados por este material extracelular que están depositando. Y aquí podemos ver de nuevo el epitelio del alveolo rodeando a esta lesión osificada. Tal es la organización que empezamos a ver ya lesiones osificadas con una disposición ya laminar y hasta un conducto de Haber, como podemos ver aquí. Y tal llega, digamos, la maduración de este tejido osificado, que ya vemos campos con material ya mineralizado. Y es impresionante ver este material, este tejido osificado, enseguida de alvéolos que no presentan ninguna otra alteración. En cuanto al reporte histológico, entonces, se reportó como un negativo para neoplasia y para agentes infectantes, osificación pulmonar difusa asociada a focos de neumonía organizada y cicatricial. La fibrosis no exhibe ningún patrón de neumopatía intersticial clásica, pero la literatura consultada establece que puede ser una precursora de neumopatía intersticial clásica, como de tipo usual. Se observa osificación dendriforme y nodular, ambas, y de localización subpleural y parenquimatosa. En nuestra revisión para buscar casos similares a los nuestros, encontramos esta serie de casos en donde buscan determinar si hay alguna forma de diferenciar la osificación pulmonar difusa de una neumonía cicatricial organizada idiopática y la secundaria, tratar de ver si hay pistas histopatológicas que nos permitan determinar si es esto idiopático o secundaria. Lo que encontraron fue entonces que en ambos lo que se encuentra es lesiones de neumonía organizada cicatricial en forma de banda fibrosa, como esta de aquí, así como diferentes fases de la lesión de la neumonía organizada. Estas son cicatrices. Y en ambas se encontraron la progresión de estas zonas organizadas de manera cicatricial y el inicio de la osificación, de tal manera que llegaron hasta la formación ya de hueso heterotópico lamilar, con ello sí presencia de médula ósea, de tejido adiposo, y como pueden ver aquí, igual que en nuestro caso, el epitelio bronquial que rodea a esta lesión osificada. La conclusión de este artículo es que fuera de cualquier cosa histopatológica que nosotros podamos encontrar, es importante correlacionar con los datos clínicos, que se trabaje en conjunto de todas las disciplinas, medicina interna, neumología, rayos X, radiología, nosotros, para poder determinar si esto se trata de una osificación pulmonar difusa idiopática o secundaria, que es lo que, pues claro que aquí en este hospital sí hacemos. En este mismo artículo se menciona cómo ha habido muchos casos de pacientes con COVID en los que se ha encontrado en autopsias osificación heterotópica. Hay varias series de casos, este es en el que la imagen nos pareció más ilustrativa, en donde en una autopsia de un paciente que murió por complicaciones del COVID encontraron osificación pulmonar. Y pues nada más para enseñarles, es igual a las que nosotros encontramos en nuestro caso.
Muy buenos días, mi nombre es Roberto y yo voy a platicarles un poquito de un ejercicio, un espectro de integración en relación a las bases moleculares del caso. Algo importante que cabe mucho destacar es la osificación. Ya comentaban brevemente las doctoras de forma muy acertada que la osificación como tal es un fenómeno muy diferente a la calcificación. La calcificación puede obedecer otros procesos. La osificación como tal es una diferenciación celular, es un proceso activo. Algo que nos debe de quedar muy claro es que la osificación heterotópica es la formación de tejido óseo fuera de los huesos. El tejido óseo solo debe de estar en los huesos. Y muy importante es que muchas veces se va a vincular a defectos o ciertas interacciones dentro de la reparación. Existen formas genéticas, pero en este caso el paciente pues prácticamente está en un contexto de osificación heterotópica adquirida. ¿Qué es lo importante en este caso? Que lo relacionemos y lo integremos. Hay 3 elementos indispensables en ambas formas de osificación heterotópica. La primera son células progenitoras osteoides, la segunda es un medio de señalización molecular y el tercero es que haya un ambiente precoz y como tal un mediador. Muy importante, tenemos que tener en cuenta que los fibroblastos tienen muchas funciones más allá de solo el depósito de colágeno. En este caso, tenemos toda la progresión, todo el modelo patológico de un daño con inflamación, un reclutamiento, en este caso, de células mesenquimales y una diferenciación condrogénica osteoide completamente. Lo más importante o lo que nos compete mucho aquí son los fibroblastos. Los fibroblastos existen múltiples artículos, este es uno de los más completos, también más recientes, en donde se hace una revisión muy interesante sobre el proceso de la osificación heterotópica y el rol que tienen los fibroblastos. Algo que quiero que nos quede muy claro es que los fibroblastos no solo deponen colágeno, tienen funciones de mediadores inflamatorios, una función reparadora y de reclutamiento en lo mismo. Lo más importante aquí es que los fibroblastos pueden fungir como progenitores osteoides bajo ciertos estímulos, cierto contexto. Muchas veces los casos que están previamente estudiados de osificación heterotópica van a estar muy cercano al hueso, entonces puede uno pensar, pues bueno, ¿no será que hay alguna cuestión de una metástasis mecánica de los progenitores? No, está muy bien estudiado que existen modelos donde se ha demostrado completamente que los fibroblastos no son una población heterogénea. Existen ciertos fibroblastos que pueden diferenciarse, sobre todo a formas de precursores óseos asociados a fenómenos inflamatorios. Este paciente, pues, es un paciente que cumple con bastantes elementos que nos permiten asociarlo a. Y más allá de todo esto, el objeto realmente de discutirlo, ¿por qué hablamos de esto? Es porque como tal la osificación, sobre todo en los últimos tiempos, ha sido objeto también de estudio para los blancos terapéuticos. En lo personal considero que no tiene mucho caso que en esta sesión de integración hablemos específicamente de todos y cada uno. No obstante, llama bastante la atención que incluso hay estudios donde señalan la metformina por su acción de inhibir y moderar el AMP, la MPK. Prácticamente mi idea, y creo que también de todo el equipo, es que tengamos un concepto integral de lo que es este fenómeno. No va a ser el principal de los casos en el abordaje, nuestra principal sospecha diagnóstica, pero puede pasar. Y la osificación no es la calcificación, ya lo mencionaba previamente. Por mi parte será todo. Y ya nada más para terminar, la actualidad del paciente se encuentra en manejo con prednisona, creo que aquí se fue un 0, en dosis reducción lenta en 4 meses y ácido micofenólico. El paciente todavía desatura, pero su capacidad funcional ha mejorado bastante y tolera estar parado una gran parte del día sin estar con oxígeno suplementario.
Y ahora si me permiten regresar tantito a las preguntas de discusión. Entonces, la primera pregunta que queríamos presentar al foro para discutir, y pues aquí puede participar quien quiera, es si se puede hacer el diagnóstico de una neumoconiosis sin tener factores de riesgo en el paciente ocupacionales claros. No sé si alguien quiera participar o si tenga algún comentario al respecto. O en Santa Fe. Bueno, para no prolongar mucho las preguntas, nosotros pensamos que precisamente era de las cosas que hablaban en contra de que el diagnóstico fuera una neumoconiosis. Muchas veces las neumoconiosis tienen factores bastante más claros que pueden estar precipitando estas enfermedades pulmonares y no nos cuadraba que fuera el diagnóstico una neumoconiosis sin poder integrar factores de riesgo ocupacionales claros. Y la siguiente pregunta que queríamos traer a discusión era si podíamos excluir de manera contundente la autoinmunidad con un perfil inmunológico y un panel de miocitis negativo. Y aquí otra cosa que nos hace mucho ruido es que, pues, aunque si bien los estudios no eran contundentes para algo autoinmune, las manifestaciones pulmonares en varias ocasiones pueden ser las primeras manifestaciones de una enfermedad autoinmune sistémica y por lo tanto no lo podíamos excluir de manera contundente. Y habían, por ejemplo, un dato muy clave era la neuropatía que tenía este paciente, que nosotros a nuestra consideración pudiera ser englobado dentro de un espectro de una enfermedad probablemente autoinmune que todavía no terminaba de florecer o de presentarse de manera muy clara, y por lo tanto nuestra sospecha diagnóstica siempre fue que fuera asociado a algo de autoinmunidad. Y no sé si el doctor Padua quiera platicarnos un poquito de sus perlas de la neumonía organizante. Sí. Adelante. Pues, a ver, sin extenderme mucho, nada más les quiero dar algunos datos de este paciente. Este paciente hace 8 años fue estudiado por una enfermedad intersticial biopsiado y tratado adecuadamente con esteroides, con lo cual respondió bien, pero después de 3 o 4 semanas se perdió la evolución. Y un hombre relativamente joven todavía se presenta muy sintomático a la consulta con una hipoxemia severa dependiente de oxígeno, con 2 entidades, una pulmonar y una neuropática, pues que no tienen pies y cabeza, sin tratamiento, al cual se le perdió el seguimiento. En primera instancia, tratando de englobar siempre en una misma entidad o causa, pues sí pensamos en una manifestación autoinmune intersticial con una cuenta de anticuerpos que tenía ya el paciente previa, antinucleares de 1 a 160 con un patrón granular fino. Inicialmente el paciente no pudo recuperar las biopsias para verlas en nuestro hospital y tampoco se quiso rebiopsiar, entonces el manejo fue empírico, empírico basado en esos datos que acabo de mencionar, a lo cual respondió muy bien. Sin embargo, a la hora de disminuir el esteroide, como suele pasar en las neumonías organizadas, que no tienen un diagnóstico preciso, pues recurrió con síntomas y con hipoxemia. Por eso se logró convencer y llevar a la biopsia pulmonar. Aquí cabe mencionar que esta forma de neumonía organizada cicatricial tiene desde el 2017 descrita, no estaba descrita antes, y puede corresponder a ese tercio de los pacientes que no responden a esteroides. Es una neumonía organizada envejecida como tal, en donde los cuerpos de Masón clásicos, pues de ser activos inflamatoriamente hablando y migrar a través de los poros de Kohn, se vuelven masas cicatriciales maduras, en donde progresa esta cicatriz, se asocia a osificación pulmonar dendriforme
y no responde también a esteroides. Y la pregunta es si estos pacientes requieren ahorradores de esteroides, como en este caso, y a futuro requieren antifibróticos, que eso no está respondido aún. Se acaba de presentar el año pasado en el Congreso Internacional de Neumología Europeo, pues digamos que la serie más grande, que incluye a 18 pacientes que coinciden mucho con este caso, la mayoría hombres de 59 años, con osificación pulmonar dendriforme, que tenían manejo con esteroide y habían recurrido, y todavía estamos viendo cómo tratarlos. Yo no sé si a este paciente voy a terminar dándole antifibróticos, pero pues el mensaje es que las neumonías organizadas que no respondan bien a esteroide, pues piensen que es este fenotipo de neumonía organizada cicatricial, que tiene muchas cosas parecidas con la fibrosis idiopática, porque tienen el gen MUC5B positivo, que lo tiene la fibrosis idiopática, que estimulan fibroblastos a través, como lo decía el doctor de patología, de esta señalización con factores de crecimiento, pero que a diferencia de las neumonías intersticiales usual y no específica, no distorsionan el parénquima en relación a destrucción. Dijiste que no te ibas a extender mucho. Y hasta ahí. Bueno, todo lo que dice el doctor Pava, por supuesto, es cierto, y refrenda lo que les dije hace un momento, que en este hospital se ve un poquito de todo. Creo que es una forma interesante y muy poco frecuente de la evolución de una neumonía organizada, que es el diagnóstico más desilusionante que les puedo dar, ¿no? Cuando llegan con la ilusión de alguna entidad, no es más que una neumonía, es una entidad muy frecuente, la neumonía organizada. El término en los libros de clínica es COP, ¿no? Porque es criptogénica. Nosotros en patología no podemos excluir absolutamente todas las causas, por eso le quitamos la C, y para nosotros es una neumonía organizada. Habíamos dejado unas diapositivas y las quitamos. Había una diapositiva del doctor Óscar Larraza que ninguno de ustedes conoció, salvo algunos de ustedes, y él fue uno de los precursores del estudio de las neuropatías intersticiales en México. En el Congreso de San Miguel Allende de 1987, presentó así con uno de sus residentes un trabajo que se llamaba Neumonía organizada con bronquiolitis obliterante, y todo el mundo dice, ¿qué es eso? ¿Qué trae ¿Qué nos está mostrando? Yo creo al final que todo esto son secuelas de la neumonía por COVID. Creo que cuando los italianos en sus series de autopsias del 2020 publicaron que encontraron osificación, yo dije, no, lo que pasa es que estos cuates están viendo una neumonía previa al COVID y están atribuyendo al COVID lo que ya traía el paciente desde antes. Obviamente es lo que pasa cuando uno ya sabe. Las laminillas se perdieron, pero existe la descripción microscópica que se hizo en el otro hospital y es perfecta. O sea, describe, ¿la tenemos? Tenemos que está muy lejos, ¿verdad? Por ahí está en una diapositiva. La descripción es perfecta en el sentido de que describe una neumonía organizada con focos de osificación heterotópica. No sé, las personas de mayor edad si se acuerdan de aquel libro de pediatría que se llamaba Síndromes Pediátricos, de Max Salas. La primera página de ese libro decía, los ojos no saben lo que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, obviamente, quien vio esa laminilla no conocía la entidad y se arropó a lo que sí conocía, que era el polvo que estaba ahí enseguida, y por eso puso que era una neumoconiosis. Y entonces manda al clínico a correlacionar con que los factores exposicionales y a ver la radiografía, cuando ese es trabajo de todos, ¿no? El patólogo, antes de firmar algo así, tiene que platicar con el doctor Padua, tiene que ir con la doctora Ana, y entonces ya aventarse a firmar, pues un diagnóstico así, ¿no? Emitir una discordancia así, pues causa más confusión que claridad. En Santa Fe, no sé si nos gustaría que hubiera algún Y comentario. una pregunta en línea, un comentario Escucho. que dice que si estos pacientes serían candidatos a trasplante de pulmón. No sé. De primera instancia, no, a menos de que desarrollen una fibrosis pulmonar considerable con afección fisiológica en pruebas como tal, no de primera instancia. Si son tratables con esteroides, con ahorradores de esteroides, y esto mejora su condición, no necesariamente son candidatos. Gracias, doctor Pado. ¿Algún otro comentario en Santa Fe o en la línea o aquí en el auditorio? Ahorita antes de venirme a la sesión, estaba revisando una laminilla que pedimos que se tiñera con una inmunoreacción que tiñe osteoclastos. La fosfatasa ácida resistente a tartrato. ¿Quién se acuerda cuál enfermedad se diagnosticaba con una fosfatasa ácida resistente a tartrato?
la leucemia de células peludas, si esas cosas ya no existen. Y no tiene osteoclastos la lesión, y creo que eso contribuye al aspecto esclerótico que tienen las esquirlas que nos mostraba Fernanda. Lo que dijo el doctor Pau en una de las diapositivas de Fer, se ve exactamente cómo se extiende la neumonía organizada a través de los poros de Kohn. Más allá del diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico, que es el objetivo de nuestra estancia en el hospital, el caso tiene implicaciones biológicas extraordinariamente interesantes. O sea, ¿por qué no es una metaplasia ósea y sí una osificación heterotópica? Son, como les digo, aspectos biológicos que pues, están más allá del espectro de una sesión general. Una vez más, ¿hay alguna pregunta, algún comentario en Santa Fe? No puedo creer que el doctor Jalabe no tenga ningún comentario. Aquí es el doctor Jalabe. Pues Creo sí. que no tiene. Adelante, sí va. Ándale, ya te embarqué. No, nada más para felicitarlos. Hay una entidad que se manifiesta en general por enfisema pulmonar y que es reversible, y que hay un par de casos reportados en la literatura, recientemente 23 o 24, el año 23 o 24, de la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que puede dar esa neumopatía intersticial, da generalmente fibrosis pulmonar, y esa fibrosis pulmonar es reversible con la administración de alfa-1 antitripsina por vía intravenosa. La verdad es que quiero felicitarlos, excelente sesión. Gracias. Bueno, antes de entregar el micrófono, a mí me gusta estudiar, me gustan los bichos y me gusta la paleontología de los invertebrados, ¿no? Y hay una línea de esos libros donde dice que la vida se originó donde se junta el agua, el aire y la tierra, o sea, en las playas, en los ventos, en las aguas poco profundas. Y el pulmón es un sitio donde se junta el aire, el tejido y la sangre, y también suceden ahí cosas extrañas. Hay una forma de enfisema en relación a lo que dice Pepe, que tiene el vistoso nombre de transmogrificación placentaria del parenquima pulmonar, y efectivamente parece una placenta cuando uno lo ve. No, el pulmón da para muchísimo. En el laboratorio tenemos una división particular entre pulmón no neoplásico, que es el que ve su servidor, y el pulmón neoplásico, porque afortunadamente es un órgano sumamente interesante. Uno de nuestros alumnos egresado de aquí de la Escuela de Patología es ahora el jefe de patología del INER, entonces tenemos acceso a material muy interesante. No sé si puedo cerrar la sesión o quién la va a cerrar, doctora Adiel. Sí, aquí, adelante. Adelante, Pues, sí. Yo entrego la sesión, sí. muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Pues se les hará entrega a los que han presentado tan brillante caso. Se les hace una carta por parte de la asociación. La sesión de la semana próxima es programa de trasplantes en el Centro Médico ABC, en donde estamos, que presenta el doctor Luis Navarro, el próximo martes a las 7 de la mañana. Los invitamos al tercer informe del director del cuerpo médico, del doctor José Jalabe Cherem, que se va a llevar a cabo este día el 7 de mayo a las 7 de la tarde aquí en Santa Fe. Se los invita a participar a la 33 carrera caminata el sábado 16 de mayo, 3, 5 y 10 kilómetros, y el reto Kids. Inviten a todos sus amigos, familia, están todos bienvenidos. Al diplomado de ECMO y otras asistencias ventriculares del 14 al 16 de mayo, aquí en Santa Fe, en el Centro de Desarrollo. Los invitamos al Día Mundial de la Donación de Leche Humana, que se va a llevar a cabo el sábado 23 de mayo. A la presentación del libro Los Reyes Católicos y sus diálogos con la humanidad, del doctor Octavio Ruiz Esper, y presenta el doctor José Arismendi Dorantes el martes 2 de junio a las 6 de la tarde en Observatorio. Al cuarto curso de laparoscopía ginecológica, que se va a llevar a cabo el 4 y 5 de junio aquí en Santa Fe. Este es un curso que, como les mencionaba la semana pasada, tiene una versión combinada, tanto teórica como teórico-práctica. Es muy interesante, la parte práctica se maneja con cadáver y tiene presentación de profesores internacionales. Se va a llevar a cabo el 9 y 10 de junio del 2026. Y quienes practiquen o quieran ver el 9º torneo de tenis modalidad dobles el sábado 25 y domingo 26 de julio, que se va a llevar a cabo en el Yaqui.
Y les recordamos a quien esté interesado en participar realizando algún tipo de curso en nuestra institución, este es el QR para el formulario de cursos y les ayudaremos en cómo llevar, o sea, la guía a través de los requisitos para ello. Gracias.